Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de estudios en el libro de Daniel del Antiguo Testamento. Ya estamos en el estudio número 4 y el título de este estudio es La prueba de su fe. Se encuentra en Daniel capítulo 3. Antes de leer en Daniel, voy a leer el versículo Santiago 1:12, que habla de la prueba que cada cristiano tiene que pasar. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Dios nos ha prometido recompensa, la corona de vida, para todo aquel que vence la prueba, que en el poder del Señor Jesucristo gana la victoria. Le hago la pregunta, ¿hasta qué punto está dispuesto a arriesgar su vida por su fe en Jesucristo? Si le apuntaran con una arma y le dijeran, renuncia a Jesucristo o le volaremos los sesos, ¿qué haría usted? ¿Sería fiel hasta la muerte? Bueno, esta es la situación que los tres amigos de Daniel están enfrentando en Daniel capítulo 3. Tienen que adorar a un ídolo o serán echados en un horno ardiente. En Daniel capítulo 3, versículos 1 al 6, nosotros leemos, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hizo una estatua de oro y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a todos los funcionarios y gobernadores para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, esta estatua no es solo una estatua de conmemoración, es un dios, es algo para adorar, es un ídolo, es un dios falso, pagano. Entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar los instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Hay una autoridad más alta que las órdenes y leyes de los hombres. Esa autoridad es Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios sobre cualquier cosa. Dios siempre debe ser primero en nuestras vidas. La ley de Nabucodonosor violaba la ley de Dios. Uno de los 10 mandamientos es que no debe tener a otros dioses ni adorarlos. Solo Dios es digno de nuestra adoración. Por lo tanto, estos 3 hombres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, tuvieron que desobedecer la ley de los babilonios para ser fieles a la ley de Dios. Ellos rehusaron doblar la rodilla delante de la estatua de Nabucodonosor. Los otros oficiales que habían doblado la rodilla fueron al rey para denunciar a estos 3 hombres. Aquellos oficiales que adoraron la estatua de Nabucodonosor eran soplones, o como decimos en Costa Rica, eran sapos. Entonces ellos llegaron al rey y dijeron en versículos 8 en adelante, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor, hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor se puso furioso que alguien se atrevería a desobedecerlo y ordenó que trajeran los 3 hombres delante de él. Les ofreció una oportunidad más para arrodillarse y si no, serían echados al horno de fuego.
Siga la historia diciendo en versículo 14, cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podría rescatarlos de mi poder? ¡Qué desafío que hizo Nabucodonosor al Dios de los cielos! ¿Qué Dios podría rescatarles a ustedes de mi poder? Bueno, veremos en un momento. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, «Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, si morimos, si nos quemamos, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado». Estos tres hombres se mantuvieron fieles a Dios y rehusaron arrodillarse y adorar la estatua. Por tanto, fueron echados al horno de fuego. ¿Y se quemaron? No, no se quemaron. Dios los protegió. Más bien, Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, vino a acompañarles en medio del horno y protegerlos. En versículo 19 continuamos con la historia. Entonces Nabucodonosor se enfureció mucho con Sadrach, Mesach y Abednego y mandó calentar el horno 7 veces más. Entonces ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que nosotros atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados en que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. No se queman. Y el 4.º hombre se parece al Hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno y gritó, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en vez de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Estos 3 hombres honraron a Dios y Dios les honró a ellos y les protegió. Ahora hagamos aplicación a nuestras vidas de esta historia. Número 1. Nuestra fe descansa en la habilidad de Dios, pase lo que pase. Nuestra fe descansa en la habilidad de Dios, no importa lo que pasa. Estos hombres no sabían si Dios iba a salvarlos del fuego o no, pero decidieron que se quemarían antes de adorar a un Dios falso. Dios puede decir sí o no a nuestras oraciones. Dios obra según su propia voluntad, no la nuestra. Por tanto, debemos someternos a la voluntad de Dios. Jesús oró de esta forma en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz. Si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. En la misma oración que nosotros llamamos el Padre Nuestro, hay una frase que dice, hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo. Así debemos orar. A veces mi voluntad personal no se alinea con la voluntad de Dios. Por eso oramos pidiendo que Dios conteste nuestra oración según su voluntad, según la voluntad de Él. Número 2, nuestra fe confía en la relación que tenemos con Dios, no importa lo que pasa. Nuestra fe confía en la relación que tenemos con Dios. ¿Qué relación tenemos con Dios? Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Él nos ama. Él nos cuida. Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Estos 3 hombres dijeron, Dios nos puede salvar del fuego, pero si morimos, Él salvará nuestras almas. Estaremos en la presencia de Él. Así que no vamos a arrodillarnos delante de su ídolo, Nabucodonosor. Vamos a ser obedientes a Dios, cueste lo que cueste. Amamos más a nuestro Padre Celestial que la obediencia a su Dios falso. Nuestra relación con Dios es segura, no importa lo que pasa. Nadie puede sacarnos de la mano de Dios. Dice Juan 10:29, Él es nuestro pastor, somos sus ovejas y estamos seguros en las manos de Dios. En Hebreos capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe. Algunos hombres y mujeres hicieron grandes hazañas por medio de la fe y salieron victoriosos. Pero también el capítulo habla de otros que entregaron sus vidas a la muerte y murieron como mártires por su fe en Cristo Jesús. Ellos también salieron victoriosos porque están con el Señor y recibirán recompensa eterna por su fidelidad. Nuestra fe no garantiza que no vamos a sufrir. Podríamos pasar por muchas pruebas, muchos sufrimientos, duras y difíciles. Pero en todo momento, Dios está con nosotros. Él nos estará cuidando. Estamos en las manos de Él. En tercer lugar, nuestra fe nos asegura que Dios estará con nosotros en todo momento. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, podemos decir, el Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple hombre? Este fue el testimonio de estos 3 hombres. Dios no eliminó la prueba de las vidas de estos 3 hombres. Ellos pasaron por la prueba. Ellos fueron echados al horno ardiente. Pero Dios vino y les acompañó en medio de la prueba. El Señor Jesucristo estuvo con ellos dentro del horno y los salvó. Dice el libro de Isaías 43:2, no tengas miedo, eres mío. Cuando pasas por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Gracias a Dios por esta promesa. También el apóstol Pedro, años más tarde en el Nuevo Testamento, escribió en su carta, 1 de Pedro 4:12, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño le aconteciera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo. Perdón. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo en su sufrimiento. Estamos compartiendo los sufrimientos de Cristo en aquellos momentos cuando estamos sufriendo. Con promesas como estas, usted y yo podemos continuar firmes y fuertes en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él estará con nosotros en todo momento, venga lo que venga. Bueno, como le pregunté al principio de este estudio, ¿hasta qué punto está dispuesto usted a arriesgar su vida por su fe en Cristo Jesús? ¿Cómo está su fe? ¿Es una fe viva, una fe fuerte, firme en la palabra de Dios? Ojalá que sí. Si usted dice, bueno, yo quiero tener una fe así,
pues la clave de Dios contiene la respuesta. Romanos 10:13 dice así: la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Entonces, nuestra fe se aumenta por medio del oír. ¿Oír qué? El mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios aumenta nuestra fe. Para que su cuerpo físico sea fuerte, hay que comer bien. Comidas buenas de carne, de granos, de vegetales. Si solo comiera confites, dulces y helados, no sería fuerte y saludable. Igualmente, si quiere tener una vida fuerte, saludable, espiritual, una fe fuerte, hay que leer la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Hay que obedecer lo que Dios dice y nos enseña en su palabra. Si usted solo come de las cosas del mundo, por ejemplo, las cosas que exhiben en televisión o en el internet o en revistas o en la radio o la emisora, y nunca dedica tiempo a la lectura y estudio de la palabra de Dios, su fe va a ser pobre y débil. Yo no estoy diciendo que la televisión es mala, ni que el internet es malo, ni nada de esto. Es un instrumento que podemos usar, una herramienta que podemos usar para bien o para mal. Pero tal como usted pasa tiempo a veces delante de la televisión viendo un partido o viendo las noticias o viendo un programa, también debe de pasar tiempo a solas con Dios en su palabra, leyendo la palabra de Dios, orando al Señor en oración, entregándole a Él sus peticiones, pidiendo que Él le dé su fuerza, y así puede tener una fe fuerte y firme y constante. El justo por la fe vivirá, dice Romanos 1:17. El cristiano por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Ahora, el diablo va a probar su fe. Él va a atacarle con toda su fuerza, tal como hizo con Job, con Elías, con Pablo, con Pedro y con el mismo Señor Jesucristo. El diablo le tentó a él también. Pero si su fe está fundada en la palabra de Dios, si su fe está puesta en el Señor Jesucristo, si su fe se aumenta cada día por medio de la oración con Dios, entonces usted pasará la prueba con victoria. Será victorioso por medio del poder del Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios le ayude a crecer en su fe y caminar cada día por fe en la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por la historia que leemos en Daniel 3 de estos tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y su fidelidad cuando ellos pasaron la prueba de su fe, y el testimonio que ellos le dieron al rey Nabucodonosor. Señor, ayúdanos a aprender y aplicar a nuestras vidas la lección que hemos leído en tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo y ayúdame en compartir este mensaje por medio de su propio aparato. Hasta el próximo. Que tenga buen día.